Bueno, me presento, mi nombre es Juan Ramón Aramendía. Bueno, me suelen llamar Juanra. Soy el coordinador del Centro Navarra de Ciberseguridad, el Navarra Cyber Security Center. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer, bueno, tanto a la Fundación Dédalo por invitarnos a esta ponencia, a este webinar, como a todos los asistentes. Y el objetivo de esta sesión, bueno, tenemos varios objetivos, ¿vale? Obviamente el objetivo es dar un poco a conocer qué es el Navarra Cyber Security Center, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus iniciativas, pero claro, obviamente para empezar a hablar un poco de lo que hacemos y cómo surge la idea, pues siempre viene bien poner un poco en contexto, ¿vale? Entonces voy a empezar hablando un poquito del escenario global de ciberseguridad para poner ese contexto. En concreto, haré también un poco de zoom sobre cuál es la situación que por lo menos nosotros vemos sobre el estado de las pymes, ¿vale? Y luego ya pues, pasamos un poco a concretar cuáles son nuestros objetivos como centro de ciberseguridad y comentaros un poco pues, unas bueno, distintas iniciativas en las que ya hemos estado trabajando. ¿Vale? Vamos a ver, espera, voy a apartar esto. Vale. Empecemos un poco por el escenario global, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto y vamos a entender en qué situación nos movemos a día de hoy en términos de ciberseguridad. Lo primero que hay que entender es que cuando hablemos de ciberseguridad es que a día de hoy tenemos dos industrias, ¿vale? Que funcionan, que se retroalimentan y que trabajan en paralelo. Una es la industria del cibercrimen y otra es la industria de la ciberseguridad, ¿vale? Obviamente no existiría industria de ciberseguridad si no existiese esa industria del cibercrimen, ¿vale? Aquí he dejado algunos datos, así un poco para dar unos volúmenes a niveles de cifras y de volúmenes de negocio, ¿vale? Pero lo importante aquí es que son industrias que se retroalimentan, que generan unos ingresos ingentes, que están en crecimiento exponencial y que otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que obviamente siempre digamos que atacar es más fácil que defender, ¿vale? Con lo cual al final se requiere más inversión en la parte de la defensa que los propios ingresos que obtienen los atacantes mediante su negocio, ¿vale? Por dar un par de cifras, estamos hablando de 20 billones de dólares el costo anual del cibercrimen y estamos hablando de 400 billones de dólares el valor de mercado de la industria de la ciberseguridad, ¿vale? Estamos hablando de que los ataques son frecuentes, no frecuentísimos, ataques de phishing cada segundo, ataques de ransomware cada pocos segundos, infección de aplicaciones o aplicaciones infectadas dentro de los stores de Android o de iOS. Desde el punto de vista de la industria, además de los volúmenes que mueven, hay un par de datos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? El primero de ellos es que es una industria en la que a día de hoy hay una enorme escasez de talento y eso es algo en lo que coinciden todos los líderes de ciberseguridad de la industria y estamos hablando, bueno, cuando hablamos a nivel global, de 3,5 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Luego veremos un poco estadísticas en España, pero en España se está hablando a día de hoy de una carencia de 40.000 profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, estas dos industrias, ciberseguridad, cibercrimen. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta y que son importantes a la hora de entender el mundo de la ciberseguridad es que el alcance y el impacto del cibercrimen es totalmente global, ¿vale? Es decir, nadie está exento. Los ciberataques afectan tanto a las empresas grandes de cualquier tipo de sector, puede ser banca, puede ser telco, puede ser sector agroalimentario, pero es que también afecta a las empresas medianas, a las empresas pequeñas, a la administración pública, a los ciudadanos de a pie, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es un problema que es completamente global. Dentro de que es un problema global, pues bueno, hay estadísticas que dicen, por ejemplo, pues que el 71% de las organizaciones en todo el mundo han sido víctimas de ataques de ransomware. Bueno, ya veremos un poquito qué es esto del ransomware, pero es un ataque que está muy en boga, que consiste básicamente en un secuestro de datos, ¿no? Un secuestro de información para pedir un rescate si queremos recuperar esa información. ¿Vale? Dentro de este panorama global hay que saber además que casi la mitad de los ataques afectan a las empresas pequeñas. Es decir, las empresas pequeñas, no por ser pequeñas, están exentas de estos riesgos. Al revés, por el propio hecho de ser más pequeñas y tener menos medidas de protección y un nivel de concienciación menor, pues precisamente son objetivos pues, que más fáciles, ¿vale? Y por tanto son muy atacados.
¿vale? ¿Algún dato a tener en cuenta? Pues, por ejemplo, se están viendo ataques a infraestructuras críticas, ¿vale? Es decir, los ataques ya no afectan únicamente a la información, sino que ya afectan a infraestructuras que pueden soportar servicios esenciales para la sociedad, ¿vale? O incluso pueden poner en riesgo la propia vida de las personas, ¿no? Ataques a hospitales, por ejemplo. Nadie está exento en el sentido de que las propias firmas de ciberseguridad también son objeto de los ciberataques. En el 2020 hubo un ataque muy sonado en una gran firma de ciberseguridad americana. O un dato así anecdótico que suelo contar, ¿no? Pues, por ejemplo, que los aviones de combate F-35 enfrentan mayores amenazas de ciberseguridad que de ataques por misiles enemigos. Y bueno, y dentro de este panorama, pues lo que os decía, ¿no? El hecho de que hay dos puntos muy importantes, y es que por un lado, sigue habiendo falta de concienciación a todos los niveles, ¿vale? A nivel de empresa, pero también a nivel de ciudadanía, y una carencia en formación y en talento profesional, ¿vale? Claro, ¿de dónde viene este problema? Pues bueno, al final este problema viene pues ni más ni menos de la situación en la que estamos, que es una situación en la que tenemos una dependencia cada vez mayor de la tecnología, ¿vale? Es decir, cada vez más las empresas, las administraciones públicas, bueno, y en realidad todo el sistema depende de infraestructuras tecnológicas, ¿vale? Además, estas infraestructuras tecnológicas cada vez están más hiperconectadas, ¿vale? Y además, eh, las ideas de negocio a día de hoy cada vez tienen un impacto más global, tienen un mayor alcance, llegan a un mayor número de usuarios, llegan a un mayor número de países. Esto hace, pues obviamente, que esa sobredependencia de la tecnología pues haga que lo que se denomina en términos técnicos la superficie de ataque crezca y por tanto pues, haya más probabilidad de sufrir ataques, sufrir amenazas, ¿vale? Esto simplemente para que tengáis una idea, ¿no? Claro, si a día de hoy estamos hablando de que existen servicios, pues como puedan ser Facebook, YouTube, Facebook, por ejemplo, que puede tener 2.500 millones de usuarios, ¿no? Pues esto nos hace un poco a la idea, ¿no? De qué repercusión puede tener un ataque, por ejemplo, contra la base de datos de usuarios de Facebook, cosa que, por cierto, ha sucedido, ¿no? Claro, todo esto al final, el trasfondo es que si tenemos esa dependencia de la tecnología per se es inherentemente vulnerable, ¿vale? Es decir, la tecnología cada vez es más compleja en el sentido de que cada vez se puede hacer más con menos, porque digamos que cada vez nos apoyamos más en lo que ya está hecho y hay más capas que se construyen una sobre otra, ¿vale? Y eso tiene una ventaja en términos, por ejemplo, de eficiencia, de que la tecnología está democratizada, y es más fácil, por ejemplo, tener la posibilidad de desarrollar un proyecto tecnológico, una empresa de emprendimiento de base tecnológica, ¿vale? Pero también es cierto que cada vez perdemos más el control sobre la tecnología, ¿vale? Y si una característica tiene la tecnología es que es vulnerable. ¿Qué significa que sea vulnerable? Que la tecnología es vulnerable significa que tiene siempre, como es algo que al final está hecho por humanos, tiene fallos. Y esos pequeños fallos, esos fallitos que pueden ser en el proceso de diseño de la tecnología, en el proceso de implementación de la tecnología, se pueden utilizar pues, para subvertir la tecnología y para hacer pues, un uso inapropiado de la misma, ¿vale? Además, claro, hasta la fecha hablamos de tecnología, hablamos de vulnerabilidades y, hombre, eso está bien, pero no sería mayor problema si no hubiese alguien por detrás que esté intentando, digamos, explotar esas vulnerabilidades para obtener un beneficio, ¿vale? En este sentido, lo que se ha visto en los últimos años es pues, una evolución muy clara en lo que se conoce como el panorama de amenazas, los actores de amenazas, ¿no? Es decir, esas personas, esos grupos que están detrás de los ataques, ¿vale? Si bien hace, podemos decir, a lo mejor 15, 20 años, quien estaba detrás pues eran personas individuales que tenían más un afán pues de reconocimiento, de darse a conocer, de demostrar un poco pues, lo inteligentes que eran porque tenían capacidad a lo mejor de penetrar en un sistema, pues yo qué sé, de un gobierno o de una gran multinacional, ¿vale? Pues eso realmente ya es una cosa del pasado, ¿vale? Esa época, digamos, un poco romántica, pues se quedó atrás y eso ha pasado a convertirse en un negocio, ¿vale? Es decir, se ha llegado a ver que realmente
con estos ataques, una vez que conseguimos control de los sistemas, una vez que conseguimos accesos a los datos, podemos monetizar los ataques, ¿vale? Podemos vender los datos, por ejemplo, y los datos pues se pagan bien por ejemplo, en dark web, en mercados negros, ¿vale? O podemos hacer ataques de tipo extorsión, ¿vale? En el que nosotros, por ejemplo, lo que os comentaba antes de los ataques de ransomware, si yo puedo secuestrar los datos de una empresa, de un ciudadano, ¿vale? Pues puedo pedir un rescate, es decir, un dinero para poder recuperar esa información, ¿vale? Del mismo modo que tenemos esa, digamos, esa motivación monetaria detrás de la cual está pues, el crimen organizado, si escalamos un poquito más, ¿vale? Llegamos a que también hay intereses geopolíticos o geoestratégicos, ¿vale? Es decir, las naciones-estado a día de hoy tienen servicios de inteligencia y los servicios de inteligencia siempre tienen unidades en el mundo ciber, ¿vale? De tal forma que a día de hoy, cuando hablamos incluso de las guerras, ¿no? Pues se dice que las guerras se libran más en el espacio cibernético que en el espacio físico, ¿vale? Entonces estamos un poco en esa evolución de lo que se llaman los actores de amenazas, es decir, esas personas que hay por detrás que son las que realmente tienen las capacidades y tienen las motivaciones para atacar esas infraestructuras tecnológicas que, como decíamos, pues son inherentemente vulnerables, ¿vale? Esto, bueno, es simplemente un ejemplito. Si queréis acceder a este enlace, es un poco, se ve un poco cómo se ha ido viendo la evolución a lo largo de los años de un tipo de ataques muy común, que es el de ataques de brechas de datos, ¿vale? Es decir, penetrar en la base de datos de usuarios de una determinada compañía, un determinado servicio, y exfiltrar la información que puede contener pues, datos de carácter personal, datos de carácter bancario, contraseñas de cuentas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, esto se ve un poco la tendencia, se ve como pues en el año 2006, 2008, pues había una serie de ataques, los ataques pues bueno, eran más dispersos y menos voluminosos y en los últimos años pues esto ha explotado pues totalmente, en el sentido de que cada vez hay más ataques y cada vez son más voluminosos, ¿vale? Es decir, ataques que pueden llegar pues no sé, a Facebook, a Yahoo, por ejemplo, con una brecha de datos de 1.000 millones de usuarios. Pues imaginaros un poco de lo que estamos hablando, ¿vale? Claro, a todo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que se le añade? Se le añade que a día de hoy hay una presión regulatoria que cada vez es mayor, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque claro, al final, si nos encontramos en un escenario en el que realmente tenemos cada vez una mayor dependencia tecnológica, ¿vale? Es decir, de hecho, servicios que son críticos o esenciales para la sociedad dependen de esa tecnología. Esa tecnología es vulnerable y tenemos por detrás grupos de actores de amenazas que están intentando subvertir la tecnología pues para obtener dinero, para hacer un sabotaje, espionaje, lo que sea, ¿vale? Al final se convierte en un problema de sociedad, ¿no? Es decir, ya no es un problema de la empresa que da un servicio o que comercializa un producto. Si una empresa da un servicio y ese servicio sustenta a su vez un servicio esencial para la ciudadanía, ya el problema no es de la empresa, sino que es pues, del propio Estado, del propio gobierno, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacen los estados, los gobiernos, la Unión Europea es regular, es obligar, ¿vale? Es decir, es definir una serie de medidas que obliguen a que las empresas pues, adopten al menos unos requerimientos de ciberseguridad que permitan pues bueno, tener un mayor nivel de seguridad en la protección de sus infraestructuras, ¿vale? Y en ese sentido, además, últimamente se está moviendo mucho y bueno, seguramente a lo mejor habéis oído hablar de algunos términos como puedan ser la NIS2, la CRA, la GDPR, ¿vale? Son normativas que vienen de Europa. Por ejemplo, la NIS2 es una normativa que, bueno, que es una directiva que se tiene que transponer a la legislación de cada uno de los Estados miembros, algo que se tiene que hacer pues, en las próximas semanas o meses, y que está centrada en la protección de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a un negocio, ¿vale? La CRA es el Cyber Resilience Act y es en este caso una ley y una normativa que obliga a quien desarrolla un producto de componente tecnológica a que tenga que tener un certificado de que cumple con determinados estándares de ciberseguridad, ¿vale? Y no solo eso, sino que además, una vez que comercializa el producto, tiene que garantizar pues, que tiene una supervisión de las posibles vulnerabilidades y que actúa de manera diligente, pues emitiendo actualizaciones en cuanto se detecten vulnerabilidades. La GDPR es la Ley de Protección de Datos Europea, como la LOPD,
pero a nivel europeo. Lo mismo, vela porque se haga un uso correcto de los datos y que en el caso de que haya una brecha de datos, esa brecha de datos se tiene que informar y en concreto se tiene que informar a los usuarios finales cuyos datos han sido vulnerados, ¿vale? Entonces, hay una capa de normativa europea. Hay una capa de normativa estatal. Por ejemplo, aquí en España pues tenemos el Esquema Nacional de Seguridad que aplica a administración pública, pero también a todas las empresas que trabajen con administración pública, etcétera, etcétera. Y luego, incluso a nivel sectorial, existen también las propias normas y regulaciones sectoriales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si tú eres un fabricante de vehículos, pues ya hay una norma que te obliga a tener a poder demostrar la ciberseguridad de tu vehículo, que es la UNECR 155. Si eres un proveedor de automoción, pues también tienes una norma que es la TISAX, que también te obliga como proveedor a demostrar que haces pues una gestión diligente de la seguridad. Si tú trabajas en medios de pago, tienes PCI DSS. Si trabajas en salud, pues tienes otras normativas, ¿vale? Entonces, digamos que estamos pues en un ecosistema que está también pues bastante plagado de normativas que obligan a tomar las medidas adecuadas, ¿vale? Y luego, por último, otro punto importante a nivel de contexto es lo que os decía antes, ¿no? La enorme escasez de talento que hay a nivel global. Como os decía, ¿no? Se habla de una necesidad de 3,5 millones de puestos, ¿no? A nivel global y en concreto en España, ¿vale? En concreto en España, aquí podéis ver pues un informe que sacó INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, luego comento un poquito más sobre el INCIBE, ¿vale? Pues sobre el análisis y diagnóstico de talento en ciberseguridad en España, donde se detecta pues, una carencia en cuanto al número de profesionales, lo que os digo, un gap de una necesidad de unos 40.000 profesionales, ¿vale? Es decir, 83.000 es lo que estimaban que se necesitaba, 42.000 es lo que se necesita, ¿vale? Además, hay dos, digamos, puntos importantes que hay que tener en cuenta. Esta carencia es porque pues bueno, son perfiles especializados y son pues, perfiles complejos, ¿no? O sea, complejos de desarrollar, complejos de encontrar, ¿vale? Y de hecho, pues las empresas encuentran muchos problemas para encontrar esos profesionales y el reconvertir profesionales internos hacia este tipo de habilidades, pues tampoco es algo sencillo. Y luego, pues bueno, hay otra característica que es un poco común a todas las profesiones STEM y es que, bueno, pues el porcentaje de mujeres pues es bastante reducido. ¿Vale? Vale, esto era un poco el escenario, ¿vale? Las industrias es un problema global, nos afecta a todos, es un problema originado por la dependencia de la tecnología y la propia vulnerabilidad inherente en la tecnología, pero sobre todo porque hay detrás unos actores de amenazas que están intentando explotar y hacer de esto un negocio, ¿vale? Y a todo esto hay que añadirle que tenemos una presión regulatoria y una necesidad y escasez de talento. ¿Cuál es la situación en las pymes? Hombre, se puede tender a pensar, ¿no? Que este tipo de cosas, ¿no? Que siempre se hablan de números, de ataques, etcétera, etcétera, pues bueno, es algo que afectará pues, a las grandes empresas, ¿no? A los bancos, a las empresas de telecomunicaciones, a las farmacéuticas, ¿no? Pero que bueno, que si yo tengo un negocio y estamos pues 5 o 10 personas, e incluso tengo un ámbito local, etcétera, etcétera, bueno, y al final pues tengo una página web, uso el correo, redes sociales, algún sistema pues, para gestión de los clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo no soy nadie, no soy un objetivo, ¿quién me va a querer atacar a mí? ¿Vale? Claro, la realidad lo que nos dice es que el 70% de los ciberataques en España van dirigidos a pymes. Obviamente, el tejido empresarial está formado mayoritariamente por pymes, ¿vale? Pero esto ya de primeras nos descarta un poco ese mito de que, bueno, como yo soy pequeñito y a mí quién me va a querer atacar, ¿no? Pues bueno, la realidad y las cifras nos dicen que eso no es así, ¿vale? Además, los ataques, pues bueno, son ataques elaborados. O sea, el ataque no suele ser un aquí te pillo, aquí te mato, sino que muchas veces, pues, digamos que tiene diferentes fases, ¿no? Entonces, si es un ciclo, pues bueno, más o menos elaborado, pero bueno, que suele tener diferentes fases de compromiso, de reconocimiento del atacado, de compromiso, de ejecutar el propio ataque, de exfiltración, borrar trazas, etcétera, etcétera. Hay un dato así que es, bueno, que hay que cogerlo un poco, pues, pues como es, ¿no? Pero que dice que de las empresas
el 60% de las pymes víctimas de ciberataques severos desaparecen a los 6 meses, ¿vale? Es decir, empresas que han sufrido un ciberataque que, por ejemplo, ha cifrado toda su información pues con, yo qué sé, propiedad intelectual, datos de sus clientes, datos de, no sé, de código fuente, de aplicaciones, etcétera, etcétera, pues esas pymes, si no tenían un mínimo de controles bueno, y de medidas, pues no son capaces de resistir el ataque, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema serio y como tal lo tenemos que encarar, ¿vale? Los tipos de amenazas que pueden acechar a un negocio, además, son múltiples y son muy variadas. O sea, puede ser lo que hablamos de un ransomware, puede ser los típicos ataques de phishing, que son como ataques de ingeniería social, en los que lo que intentan es pues, que yo haga algo que yo no quería hacer. Por ejemplo, que le dé información de mis datos bancarios, por ejemplo, que acceda a un enlace donde yo no quería hacer y a partir de ahí me descargo un malware que a lo mejor me roba información del equipo o me lo cifra, ¿vale? Entonces, bueno, también hay pues ataques a la página web. ¿Por qué? Porque la página web, si no está pues, convenientemente actualizada, securizada, pues hay multitud de ataques que pueden llegar a tomar el control del servidor que aloja la página web y a partir de ahí moverse pues, por la propia infraestructura de la empresa. Hay ataques de denegación de servicio, ¿vale? Para tirar abajo un servicio que en función de la disponibilidad que la empresa requiera de ese servicio, pues puede tener un impacto claro en el negocio, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay mucha tipología de ataques. Me consta que ayer hubo también un webinar de INCIBE que a buen seguro explicó pues, muchas de estas tipologías de ataques, ¿vale? Por lo que a mí respecta, lo que me interesa más es dejar un poco unas ideas muy claras y en concreto hablar de algunos mitos que, bueno, pues por lo que nosotros vemos están como muy arraigados todavía en las pymes y enfrentarlos con la realidad, ¿no? El primer mito es algo que ya hablábamos antes, lo del que a mí no me van a atacar, ¿vale? Y la realidad nos dice que el 70% de los ciberataques en España van dirigidos a pymes, ¿vale? Hay otro mito muy extendido, que es el de pensar que esto de los ciberataques y la ciberseguridad es un problema de tecnología y que se soluciona con tecnología, ¿vale? Pues no es el caso. Es un problema de negocio y se ataja desde el punto de vista de estrategia de negocio, ¿vale? Entonces, el pensar que con instalar un antivirus, un firewall, es decir, tecnología, eso ya me va a evitar los problemas, pues es simplificar en demasía la magnitud del problema, ¿vale? De hecho, el propio o sea, el propio mercado de ciberseguridad ha ido evolucionando y a día de hoy hay un cambio de paradigma por el cual una estrategia de ciberseguridad no se basa simplemente en protegerse, ¿vale? Sino que se basa en protegerse, pero además en estar preparados para detectar cuando eres víctima de un ataque y sobre todo estar preparados para responder, ¿vale? Es decir, ahora el paradigma de ciberseguridad se basa en pensar que tú vas a ser atacado, que vas a poner todas las medidas posibles o al menos las medidas que entren dentro de tus posibilidades en base a tus restricciones presupuestarias, ¿vale? Pero que no te tienes que olvidar que tienes que ser capaz de detectar y sobre todo tener un plan de respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si sufro un ataque? ¿Empiezo a improvisar o tengo ya un plan que me permite saber qué tengo que hacer pues, para contener el problema, erradicarlo, comunicarlo a quien tenga que comunicar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, otro mito, pues también que está bastante arraigado, ¿no? Es el decir, bueno, pues esto de la ciberseguridad, como al final pues es una cosa así técnica, pues bueno, si yo en mi empresa tengo pues un departamento de IT, pues que se encarguen ellos, ¿vale? O a lo mejor soy una empresa muy pequeña y pues bueno, mi primo es informático, pues ya, pues que me lo haga él, ¿no? Pues bueno, lo que os decía, o sea, estamos hablando de que hay una carencia de profesionales, no es por nada, sino porque son perfiles pues, que tienen un nivel de especialización, ¿vale? Entonces, claro, obviamente, pues pensar que ¿no? dentro de que hay toda esa carencia de profesionales y que la están sufriendo las grandes empresas, pues bueno, pensar, a lo mejor puedes tener suerte y encontrar un perfil especializado, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la realidad lo que dice es que el negocio de la ciberseguridad se basa mucho en servicios gestionados, en externalizar, en trabajar con partners que puedan ser partners de confianza para ti y que sean partners especializados, ¿vale? Trabajar con ellos
no significa delegar, ¿vale? No significa, bueno, pues entonces le pago a una empresa tercera y me olvido. No, la responsabilidad siempre está dentro de la empresa, pero necesitas ese asesoramiento y sobre todo esas capacidades, ¿vale? Pero la parte de la estrategia siempre tiene que estar con la empresa, ¿vale? Y en ese sentido, hilamos un poco con estos dos últimos puntos hablando de las pymes, ¿vale? Una pyme, como cualquier otra empresa, tiene que, por un lado, proteger su infraestructura, ¿vale? Es decir, esa infraestructura tecnológica que cada vez es más importante porque da más soporte al negocio y cada vez el negocio depende más de que esté funcionando perfectamente, ¿vale? Y luego veremos que además, si la empresa es una empresa tecnológica o que desarrolla un producto tecnológico, pues también tiene que asegurarse de que ese producto tiene una serie de garantías, ¿vale? Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de que si va a haber una capa normativa que nos va a obligar, y hablaríamos de la NIS 2, hablaríamos pues de frameworks, bueno, habrá una capa normativa que nos obligue y luego hay, digamos, unos marcos de ciberseguridad que nos ayudan. Nos ayudan en el sentido de que no son obligatorios de cumplir, pero te marcan un poco el camino o la guía de qué es lo que tú deberías hacer para poder tener una gestión diligente de la ciberseguridad, ¿vale? Esos son, por ejemplo, uno muy común es la ISO 27001, normalmente en infraestructuras de seguridad de la información, infraestructuras IT, y luego hay otro que es el IEC 62443, que es más de la parte OT, de tecnologías de operación, la parte industrial, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, si tú tienes que proteger tus infraestructuras, tienes que tener en cuenta que tienes que atacar el problema a tres niveles, ¿vale? Un nivel estratégico, un nivel de operación y un nivel de personas. El principal es el nivel estratégico, ¿vale? Es decir, tú al final tienes que tener un plan, lo que se suele llamar un plan director de ciberseguridad, que se basa en un proceso de análisis y gestión de riesgo, ¿vale? Es decir, claro, tú tienes que entender cuáles son esos activos tecnológicos que utiliza tu empresa, ¿no? ¿Cuál es la información clave para tu empresa? ¿Dónde se está alojando esa información? ¿Qué usuarios pueden acceder y en qué medida pueden acceder a esa información? El equipamiento, por ejemplo, los PCs, los móviles en tu empresa, ¿cuál es la política de uso? Un empleado se puede instalar lo que quiera, un empleado tiene un uso restringido del dispositivo porque solo tiene que utilizar el dispositivo para el trabajo, se puede conectar desde fuera de la red, no se puede conectar, se le permite hacer un teletrabajo, se le permite traer su propio dispositivo y conectarlo a la red de la empresa. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? En realidad no son controles tecnológicos, sino que son pues, decisiones y políticas que uno tiene que definir dentro de un plan de seguridad, que va a marcar cuáles son las reglas del juego dentro de tu compañía, ¿vale? Obviamente, pues eso, claro, crear un plan de seguridad pues necesita un asesoramiento, ¿no? Necesita de un experto que realmente ha hecho esto pues, en muchas organizaciones. Entonces, yo conozco mi negocio, tú conoces el ámbito de ciberseguridad, el ámbito normativo, el ámbito regulatorio, y además tienes experiencia en otros clientes y entonces es un trabajo conjunto, ¿vale? Pero al final la responsabilidad va a ser mía si yo soy el dueño del negocio, ¿vale? Entonces, esa parte es fundamental, tener ese plan que diga cuáles son las reglas del juego. Algo que es como muy iluminador es un plan de continuidad de negocio, ¿no? Un plan de continuidad de negocio, por ejemplo, es algo donde tú puedes decir hasta qué punto tú puedes permitir que determinado servicio en tu empresa esté caído, ¿no? Oye, yo puedo permitir que mi página web esté caída 3 horas, 6 horas, un día, 2 semanas. Bueno, pues dependerá de cada uno. Claro, en función de cuál es ese tiempo que tú te puedes permitir, pues tendrás que tomar más o menos medidas, o medidas de un tipo o de otro tipo, ¿vale? O lo mismo, por ejemplo, la información, ¿no? Pues la información, cuánto tiempo puedo, o sea, digamos, cuánto tiempo me puedo permitir de pérdida de información, ¿no? Es decir, volver a un punto en el pasado de hace una semana, de hace una hora, de hace un mes. Bueno, pues ese tipo de cosas son decisiones que uno tiene que tomar. Una vez que tienes ese plano estratégico, ¿vale? Luego ya entra la operación, ¿vale? Evidentemente, en base a eso, en base a los presupuestos, un plan director lo que hace es pues, definir estrategias y priorizar.
de tal manera que si yo tengo un presupuesto que es ajustado, ¿no? Pues que lo pueda usar de la forma más eficiente posible, ¿no? Es decir, no me voy a gastar el dinero en algo para proteger un punto donde no está mi riesgo principal, el riesgo principal de mi negocio, ¿no? Entonces, bueno, hagamos ese análisis, ese ejercicio de estrategia y luego implantemos los controles. Y esa es ya la parte de operación, ahí se implantan los controles y ahí sí que tendrás medidas de protección, medidas de detección, medidas de respuesta, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y lo dicho, ahí pues lo mismo, claro, eso es una implantación de tecnologías, pero luego es una monitorización y una operación continua de las tecnologías, ¿vale? No me sirve de nada implantar un antivirus, un firewall, porque me ha llegado una subvención y luego no tener nadie que lo monitorice ni nadie que lo opere, ¿vale? Es como no tener nada. Lo que he hecho básicamente es pues desperdiciar el dinero, ¿no? Que a lo mejor podía haber utilizado, si no tengo la grado de madurez como para poder atender esas tecnologías, pues a lo mejor utilizo ese dinero en otras cosas, pues un sistema de backup o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa operación pues tiene que ser algo continuo. Si yo no puedo hacerlo internamente, que es lo más típico en caso de una pyme, pues tengo que buscarme a lo mejor un socio, ¿no? ¿Vale? Y luego, por último, está la parte de las personas. Y las personas, pues cuando hablamos de personas, hablamos de concienciación, ¿vale? Concienciación en el sentido de que la experiencia dice que la mayor parte de los ataques vienen a través de las personas, ¿vale? A través de la ingeniería social, a través del descuido, ¿vale? Y eso hace que alguien navegue donde no tenía que navegar, que abra un adjunto que no debiera de abrir, que pinche un USB que se ha traído de no sé dónde y está infectado, o que le llamen por teléfono y de la información de, no sé, de datos bancarios, ¿vale? Entonces hay que trabajar en un nivel de concienciación de las personas que son los usuarios de la tecnología. Es decir, todos los que al final interactúan con la tecnología, pues tienen que conocer unos mínimos de, pues conocer cuáles son los riesgos y cuáles son las buenas prácticas. ¿Vale? Vale, y ya para acabar aquí, si eso lo que hablamos de proteger infraestructuras en realidad es algo común pues a cualquier empresa, que lo que digo, ¿no? Que requiera de infraestructura tecnológica para dar soporte a su negocio. Si además tu empresa es de desarrollo de un producto tecnológico, pues ya tienes que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque si tu producto no es seguro, estás trasladando problemas de seguridad a tus clientes, ¿vale? Europa, como está viendo que esa es la tónica, es por ello que ha sacado normativa, por eso hablamos de la CRA, ¿vale? Pero básicamente lo que tienes que hacer es, primero, tener en cuenta que la seguridad es algo que se debe implantar desde el principio, en el proceso de desarrollo, diseño y desarrollo de tu producto, no al final, porque al final es ya demasiado tarde, ¿vale? Eh, en base a la CRA, como os decía, en el momento en el que tú vayas a comercializar vas a estar obligado a tener una certificación de ciberseguridad. Obviamente eso depende de la tipología de producto, estarán categorías, tendrás más o menos requerimientos o necesidades, pero esa es la tónica, ¿vale? Y luego durante la operación del producto habrá que hacer una gestión de las vulnerabilidades. Si se descubren vulnerabilidades hay que parchearlas, hay que proporcionar los parches, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también que el producto tiene que ser seguro y que hay que tener una responsabilidad como fabricante. ¿Vale? Vale. Bueno, este era un poco el contexto, esto es como hablamos las pymes y un poco pues cómo deberíamos de gestionar la seguridad. ¿Cuáles son los objetivos o, bueno, cómo surge el Centro Navarro de Ciberseguridad? ¿Cuáles son nuestros objetivos y iniciativas en las que hemos trabajado? ¿Vale? Bueno, el Centro Navarro de Ciberseguridad surge, digamos, de una inquietud del Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Navarra desde hace muchos años pues, invierte y bastante en la propia protección de sus infraestructuras, ¿vale? Las infraestructuras de la administración regional. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el gobierno con buen criterio pues llega a la conclusión de que eso está bien, pero lo que decía, ¿no? Al final el problema del cibercrimen y el problema de la ciberseguridad es un problema de sociedad. Con lo cual, como gobierno, tú tienes que hacer algo más que preocuparte solo de lo tuyo, ¿no? Entonces, tienes que hacer cosas que al final pues, reviertan también en la propia sociedad, ¿vale? Como siempre, pues este tipo de iniciativas requieren inversión, ¿vale? Y la inversión, pues bueno, pues ya sabemos que siempre pues cuesta, ¿no? Claro, en este contexto surgen los fondos europeos, los fondos MRR, ¿no? Estos son unos fondos, bueno, unos fondos post pandemia que se están distribuyendo a los países miembros y que en el caso de España
han cristalizado en lo que se llama el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR. ¿Vale? Entonces, en base a esos fondos se definen unas estrategias, unos ejes y unas líneas de trabajo. ¿Vale? En ese sentido, en España se definió el programa RETECH, ¿vale? Que es un programa pues, de proyectos territoriales de transformación digital. Y dentro de ese programa pues, hay un eje de ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, en ese eje de ciberseguridad, lo que se financian son proyectos surgidos del ámbito regional para lanzar iniciativas de ciberseguridad. ¿Vale? Hay diferentes nodos, hay una bolsa total de 152 millones y Navarra lo que hizo es presentar un proyecto al que se sumaron otras 7 comunidades autónomas, pero que lidera Navarra, para presentar lo que se llama el proyecto Ciberreg. ¿Vale? Es un proyecto que tiene una financiación de 28 millones, donde en el caso de Navarra pues son 3,5 millones. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues el objetivo final de este proyecto es el impulsar la cultura y capacidades de ciberseguridad en la región, ¿vale? Principalmente en el ámbito de la ciudadanía y la empresa, ¿no? Que eran aquellos que estaban descubiertos. Claro, bueno, no sé si hay una pregunta o... Bueno, continúo. Entonces, impulsar cultura y capacidades, ¿vale? Eso, que al final es una labor pues, fundamentalmente de concienciación, pero no solo de concienciación, sino que en base a la concienciación se vayan tomando medidas, ¿no? Claro, eso a su vez va a generar, a derivar en otro de los objetivos que tenemos en el proyecto y como región, ¿no? Y es fomentar que exista un ecosistema empresarial de ciberseguridad en Navarra que vaya creciendo y que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de las empresas. ¿Vale? Y eso a su vez, ¿qué es lo que va a implicar? Pues la necesidad de talento profesional, ¿no? Es decir, que salgan chavales de universidad, de FP, que tengan esas habilidades necesarias pues para cubrir esa demanda de profesionales. ¿Vale? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos nuestros objetivos. Luego esto en realidad dentro del proyecto se articula mediante una serie de líneas de acción donde definimos iniciativas y proyectos en los que trabajamos. ¿Vale? Y esto os los cuento ahora con un poquito más de detalle. ¿Vale? Y luego, dentro de Navarra en concreto, pues todas esas acciones van a tener un enfoque preferencial, no exclusivo, pero sí preferencial hacia algunos sectores clave dentro de Navarra, pues como pueda ser el agroalimentario, energía verde, movilidad eléctrica conectada o las propias pymes. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estas líneas? Mira, pues la primera de las líneas es la propia creación del Centro de Navarro de Ciberseguridad. ¿Vale? El Centro Navarro de Ciberseguridad pues, se erige como una ventanilla única en materia de ciberseguridad. Estamos encuadrados dentro del Polo Iris de Innovación de Navarra, ¿vale? Y es un poco pues, ese punto al que acuden pues, fundamentalmente empresas y actores del ecosistema pues para ayudar a impulsar iniciativas. Nuestro objetivo no es tener aquí un centro donde crezcamos mucho orgánicamente con un montón de empleados, porque en realidad eso lo que haría sería competencia al sector privado. ¿Vale? Nosotros lo que queremos tenemos que dinamizar, es decir, que hacer acciones que consigan aumentar esa concienciación, pero a su vez dinamizar el mercado. ¿Vale? Y luego os daré algunos ejemplos. Una de las cosas que nos interesa es medir y conocer cómo están los niveles de seguridad de nuestras empresas, esos sectores clave, y luego ver cómo, con iniciativas que nosotros lanzamos, pues esos niveles pueden mejorar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, vamos a lanzar pues, unos programas de autodiagnóstico y de medición de nivel de ciberseguridad para pymes, que va a ir acompañado de un plan de mejora. ¿Vale? Luego ese plan de mejora, a su vez, contaremos con apoyos a nivel de ayudas, ¿vale? A través del gobierno. Y luego lo que vamos a hacer también es, dentro de los sectores críticos, haremos diferentes acciones para monitorizar el estado de seguridad de esos sectores y a su vez definir diferentes acciones de mejora. ¿Vale? Uno de estos objetivos es el fomento del ecosistema empresarial. ¿Vale? Hemos lanzado ya un estudio para hacer un análisis exhaustivo de cuál es el estado real desde el punto de vista de la oferta y desde la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, es decir, qué empresas tienen capacidades a día de hoy y cuáles son las capacidades en términos de ofrecer servicios o productos de ciberseguridad. Y además, hablando un único lenguaje y un lenguaje estandarizado. ¿Para qué? Para que nosotros, teniendo esta foto, cuando las empresas se acerquen a nosotros pidiendo consulta, nosotros, como un agente neutro que no tiene ningún tipo de
de partidismo con ninguna de las empresas, pues podemos explicar cuáles son las opciones que se tienen, ¿vale? Y además vamos a hacer un programa también para hacer un análisis de los requerimientos normativos, ¿vale? Es decir, yo soy una empresa que trabajo en este sector y vendo en España o a lo mejor en determinados países en el extranjero, ¿a qué estoy obligado? ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son las normativas a las que yo tengo que atender y esas normativas qué es lo que me están pidiendo? ¿Vale? Pues hacer ese análisis para que las empresas pues, puedan tener esa información, ¿vale? Y también estamos trabajando con el apoyo al emprendimiento. Luego os cuento un poco con más detalle, pero estamos trabajando muy activamente con el CEIN para un programa de emprendimiento en ciberseguridad, ¿vale? Otra de las líneas que tenemos es acercar la tecnología, ¿vale? Entonces queremos un concepto de definir unos entornos, unas plataformas de formación o entrenamiento para profesionales en ciberseguridad que se pueda utilizar pues tanto en universidad como en centros de formación profesional o incluso empresas, ¿vale? Y queremos hacer también un enfoque dentro del ámbito de la seguridad industrial, ¿vale? A nivel de gestión del talento, pues ya hemos estado trabajando en diferentes iniciativas con la universidad. Vamos a definir ya en breve, vamos a crear una cátedra de ciberseguridad con la Universidad Pública de Navarra para definir diferentes líneas de formación especializada que además no vamos a limitar a la universidad. Ya el año pasado estuvimos haciendo algunos programas junto con la universidad donde incluimos también a estudiantes de FP y este año vamos a ampliar con más acciones y también vamos a sacar algunos ciclos formativos en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Y por último, acciones de sensibilización para empresas, para menores y para la sociedad en su conjunto. Y ahora os cuento un poquito con más detalle, ¿vale? Iniciativas. Y esto ya son cosas donde estamos de manera directa, de manera indirecta, pero que están ya impulsadas, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que entender es que nosotros, nuestro proyecto a nivel estatal está gestionado por el INCIBE. ¿El INCIBE qué es? El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está en León y que, por cierto, estos días tenían un evento que se hace todos los años, donde básicamente se reúne pues, pues un poco todo el mercado de ciberseguridad estatal, se reúne ahí en León. ¿Vale? Entonces, INCIBE, para quien no lo conozca, tiene una página web y tiene infinidad de recursos, ¿vale? Trabaja en varios ámbitos. Tiene una parte muy orientada a empresas, el INCIBE Empresas, con un montón de recursos a nivel de políticas de seguridad, catálogos de empresas, incluso una forma de hacerse un análisis de riesgo simplificado, decálogos de seguridad. Entonces, tiene bueno, multitud de recursos, hace formaciones, etcétera, etcétera. También tiene otra línea que está más orientada a los menores y otra línea que está más orientada a la ciudadanía en general. La ciudadanía en general, pues bueno, por ejemplo, hay un número de teléfono que es el 017, es un número gratuito al que cualquiera que tenga una duda o una inquietud en materia de ciberseguridad o piense que ha sido objeto de una estafa, etcétera, etcétera, puede llamar y ahí le asesoran y le aconsejan y le indican qué pasos se pueden seguir, ¿vale? Nosotros, además de estar bajo el paraguas de INCIBE, dentro de Navarra estamos integrados dentro del Polo Iris de Innovación Digital, ¿vale? El Polo Iris de Innovación Digital, pues bueno, es la ventanilla única de transformación digital dentro de Navarra y tiene varias áreas de especialización. Una de ellas es la ciberseguridad y en la parte de ciberseguridad es donde entramos nosotros, ¿vale? En la web de Iris Navarra, que la dejo aquí, se pueden ver también los servicios, catálogo de servicios que hay disponibles y ahí se pueden ver ya pues lo que hay registrado a nivel de servicios de ciberseguridad, por ejemplo, ¿vale? También cosas importantes, hay ayuda, hay financiaciones tanto estatales como regionales. A nivel estatal hay un programa que se llama el Activa Ciberseguridad, promovido por la EOI, que da subvenciones a proyectos que van en la línea de lo que os decía un poco antes hablando de la estrategia, es decir, de ese diagnóstico, auditoría, elaboración de un plan de ciberseguridad. Vale, pues entonces financia servicios de ese tipo, ¿no? Para tener esa componente estratégica que es la que te va a decir, vale, luego dónde voy a invertir el dinero, ¿vale? En este sentido, hay otro programa de financiación que es el Kit Consulting, ¿vale? El Kit Consulting tiene además un espíritu bastante similar y está también orientado a esa parte estratégica de asesoramiento para crear planes de seguridad o asesoramiento para
pues, acercarse al cumplimiento de una normativa, ¿vale? Y el Gobierno de Navarra también tiene un plan de ayudas que de hecho acaba de salir y que bueno, es un plan de ayudas para el fomento de empresa digital y ya este año han sacado una partida dentro de este plan para proyectos de ciberseguridad, ¿vale? Más cositas que hemos hecho, pues por ejemplo, esta mañana estaba en CEIN, ya estamos acabando unos talleres que hemos hecho para emprendimiento en ciberseguridad, ¿vale? En el que están participando 24 empresas en procesos de incubación y aceleración y donde pues hemos montado, pues bueno, a través de CEIN, porque esto ya son presupuestos de CEIN, pero nosotros estamos colaborando con ellos pues un poco para darles nuestro expertise en el ámbito de la ciberseguridad y ayudarles a definir los programas. Pues hay unos talleres de formación que son 45 horas presenciales más 15 horas de tutorización y que da, digamos, está abierto a el ámbito del emprendimiento, ¿vale? Pero en un sentido un poco amplio, ¿vale? Es decir, no es simplemente una empresa que tenga una idea de negocio en el ámbito de la ciberseguridad, sino también cualquier empresa startup que tenga una idea de negocio y que quiera integrar la ciberseguridad dentro de esa idea de negocio. Por ejemplo, si es un desarrollo de producto, pues dentro del desarrollo de producto. O incluso empresas algo más grandes que a lo mejor quieran lanzar una iniciativa interna pues en torno a la ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, esto es un programa que es muy interesante, que está liderando el CEIN y en el que nosotros colaboramos y que está funcionando muy bien. ¿Vale? También apoyamos a la formación. ¿Vale? Entonces hemos estado trabajando junto con el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra para programas de concienciación para los pequeños. ¿Vale? Bueno, no sé si habréis visto, ahora se está trabajando en un programa CODI en competencias digitales y tiene un módulo de uso seguro de las y responsable de las tecnologías. Y entonces, pues bueno, ahí nosotros hemos estado también colaborando dentro de esto. Desde el Gobierno de Navarra también se están haciendo acciones pues, para enseñanza secundaria y luego ya está la parte, digamos, pues, más de creación de profesionales, donde ya este año hemos conseguido por fin que salga la primera edición del máster de ciberseguridad en la Universidad Pública de Navarra, aparte de las dos formaciones que hay en el ámbito de las dos formaciones especializadas en ciberseguridad en el ámbito de formación profesional, donde hay un curso de especialización de ciberseguridad en el entorno IT en Mariana Sanz y otro de ciberseguridad en el entorno OT en Donapea. ¿Vale? Además de esto, pues el año pasado creamos un programa de competición en ciberseguridad, que es una forma, pues eso, de que los chavales aprendan de una manera lúdica. Entonces, pues bueno, hicimos una fase con unos itinerarios de formación en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. Hicimos dos competiciones y de hecho, pues bueno, tras la última competición había una entrega de premios para los equipos ganadores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que pues eso fue para nosotros un éxito porque tuvimos más de 50 asistentes de diferentes perfiles, no solo de la universidad, sino que también de FP. Y bueno, la verdad es que fue algo muy enriquecedor y que este año continuaremos haciendo. ¿Vale? Y más cositas que hemos hecho, pues campañas de concienciación para la ciudadanía. A principios de octubre, gracias a colaborando con INCIBE, pues INCIBE tiene unas experiencias itinerantes de concienciación en ciberseguridad y conseguimos que esas experiencias se acercasen a Pamplona y a Estella durante 5 días, durante la primera semana de octubre. El año que viene habrá posibilidad de que vuelvan, entonces pues tenemos que ver a qué localidades pueden ir, ¿vale? Pero bueno, son pues eso, iniciativas muy interesantes y que en este caso, como es ya algo que está haciendo a nivel global INCIBE, pues incluso nos salía, vamos, a coste cero para nosotros y para el gobierno, ¿vale? Y luego, y ya para acabar, acabamos de firmar pues a principios de octubre un convenio con la Fundación Caja Rural y la CEN, la Confederación de Empresarios de Navarra, para lanzar unos programas de formación en concienciación de ciberseguridad para empresas, para pymes. ¿Vale? Entonces, esto es un programa en el que la Fundación Caja Rural estaba muy interesada y de hecho la Fundación Caja Rural es quien está aportando la financiación.
es quien está pagando estos programas, ¿vale? La Confederación de Empresarios de Navarra son los que al final tienen el contacto con las empresas y son los que están pues, difundiendo, promoviendo y haciendo la captación de empresas para participar en el programa. Y nosotros pues, hemos estado organizando todo este proceso pues, consiguiendo la financiación por parte de Caja Rural y el acuerdo con la CEN pues, para la captación de las empresas. Entonces, bueno, pues estamos haciendo, ya os digo, muchas acciones que van orientadas pues un poco en esas líneas de trabajo, ¿no? Muy orientado a sociedad y a empresa, muy orientado a que el nivel de madurez en ciberseguridad crezca y para ello pues lanzar iniciativas, fomentar ese ecosistema empresarial, fomentar el emprendimiento, fomentar la concienciación en términos generales y luego en términos particulares pues la formación especializada. Y bueno, y luego, pues obviamente, pues siempre tenemos un espíritu de colaborar, ¿no? Entonces, al igual que pues hoy estamos aquí con la Fundación Dédalo, pues hemos estado, por ejemplo, con la Fundación de Industria de Navarra en el evento de Lote de Challenge, que se hace en abril en el Palacio del Baluarte. A principios de abril estamos con Atana en el Foro NASEC, el Foro Navarro de Seguridad Digital. Colaboramos con CEIN, hemos hecho acciones con la UBNA, con Zabala. Bueno, estamos siempre abiertos a todo lo que pueda, digamos, significar, pues eso, transmitir un poco pues eso, esa cultura de la ciberseguridad y que se entienda un poco, pues eso, pues cuál es la problemática y cómo se debería de encarar. Y por mi parte, pues esto es...